cuando el corazón deja de sentir. Fíjese usted que esto es muy común. Es muy común y pues si usted quisiera ponerle un subtítulo o para fácil de encontrarlo, la insensibilidad espiritual. Cuando el corazón deja de sentir, ¿qué es lo que sucede cuando una persona, el corazón deja de latir? Muere la persona. Y esto es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando una persona deja de reaccionar a la voz de Dios, esa persona se convirtió en una persona insensible, espiritualmente hablando. Cuando a nosotros nos sucede eso, es porque existe la insensibilidad espiritual. Cuando nuestro corazón deja de sentir, eso es lo que sucede. Lo que antes nos conmovía o lo que antes nos tocaba el corazón, nos deja de tocar el corazón. Y empezamos a vivir de recuerdos. Y esto en algún momento lo he dicho yo. Hay personas que muchas veces dan testimonios de hace 20 años. Yo no sé si usted sea alguno de ellos. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de tener testimonios frescos, de manifestar la gloria de Dios constantemente. Hay personas que dicen, cuando yo me convertí, yo era esto y el otro. Sí, pero ¿qué está haciendo Dios en este momento con nosotros? Cuando una persona se convierte en una persona insensible o deja de sentir, ya no produce ese cambio la palabra de Dios. Esa palabra de Dios dejó de tener ese poder. Y la palabra de Dios nos muestra que eso tiene un nombre. Esa insensibilidad, ese dejar de sentir tiene un nombre. Y eso la palabra lo conoce como endurecimiento del corazón. Así lo llama la palabra de Dios, endurecimiento. Y por eso es que Hebreos 3:15 dice lo siguiente: entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pero yo me quiero quedar ahí en el 15. Y leí toda la historia o parte de la historia a manera de contexto para que podamos entenderlo. Y dice, si oyeres hoy su voz, el 15, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios misma nos advierte que si oímos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestro corazón. Pero también nos enseña que la insensibilidad espiritual no es algo que ocurre así de repente, es algo progresivo. Es algo que con el tiempo, usted hoy no siente nada, mañana quizás tal vez no, pero eso es algo que va progresando constantemente.
Y no tiene que ver nada con el que si Dios habla o no. Eso no tiene nada que ver, porque Dios siempre está hablando constantemente. El problema es que nosotros ya no reaccionamos, ya no respondemos a esa palabra. Esa es la insensibilidad. Que usted y yo ya no respondemos a esa palabra. Cuando Dios habla, no hay una respuesta. Imagínese usted que en el caso de nosotros, que ya pasamos por eso, tenemos nuestros padres, y el padre o la madre le dicen algo, y un hijo constantemente responde a la voz. Sí, mamá, sí, papá, hijo, puedes hacer esto, hija, puedes hacer esto, y nosotros decimos sí y lo hacemos. Pero empieza a haber una etapa en nuestros hijos, una etapa muchas veces que se pasa, que es la etapa conocida como la pubertad de los teenagers, los famosos teens, de los 13 a los 19, que hay muchos que pasan por una etapa de rebeldía fuerte. Entonces imagínese usted que usted como padre le hable a sus hijos. Al principio ellos les responden, pero llega una edad donde ellos ya no responden a esa voz. Usted les dice algo y ellos no lo hacen. En algún momento lo hicimos nosotros. A mí me decían, tiene que hacer su cama. Mi mamá y mi papá se iban al trabajo y yo esperando que ellos llegaran. 10 o 15 minutos me iba al cuarto y arreglábamos la casa, ordenábamos la casa. Pero nos volvemos personas insensibles, que nosotros ya no reaccionamos a la voz de Dios. Y muchas veces le decimos, Dios mío, háblame. Dime algo, Señor. Yo necesito escuchar tu voz. ¿No le hemos dicho así al Señor más de alguna vez? Dios mío, yo quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor. Y empezamos a orar y empezamos a pedirle a Dios que en ese momento nos hable. Y queremos algo sobrenatural. Y quisiéramos que un ángel bajara y nos dijera, hijo, hija, esto es lo que tienes que hacer. Cuando la voz que nunca va a fallar es la voz de la palabra de Dios. Esa palabra, esa voz nunca nos va a fallar. Porque nosotros muchas veces estamos llenos de emociones. Y no digo que todas sean malas porque no es así. Pero muchas veces nos volvemos insensibles a la voz de Dios. La voz de Dios hoy nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la voz de Dios. ¿Alguien la puede reconocer? Esa es la voz de Dios. Más que lo que yo pueda decir o yo pueda hablar, esa es la voz de Dios. Ese es el tono, ese es el timbre de Dios. Y eso es lo que Él dice. Entonces, por eso es que Él nos advierte que no debemos de endurecer esa voz, nuestro corazón a esa voz, porque Dios nunca va a dejar de hablar. La situación o el problema es que nosotros no estamos reaccionando, no estamos respondiendo a esa voz. Por eso es que, número 1, ¿qué es la insensibilidad espiritual? ¿Qué es la insensibilidad? Dice que el diccionario dice que es la capacidad, es la pérdida, de la capacidad de responder a Dios. Es la pérdida de esa capacidad de poder responder, de poder reaccionar a la voz de Dios. Eso es la insensibilidad. Pregunto, ¿ustedes conocen a alguien insensible? Sí. Todos conocemos a alguien insensible. Y ahorita estoy seguro que la mente les voló. Sí. Porque si les preguntara a cada uno de ustedes un nombre, les garantizo que me lo responden. Ya. Así. ¿Conocen a alguien insensible?
Sí, todos conocemos a alguien insensible. Pero ¿qué tal si en lugar de pensar en esa persona, pienso en mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal si en lugar de pensar en esa persona, pienso en mí? ¿Cuántas veces Dios no me ha hablado? Yo he sido esa persona que dejé de sentir, que me convertí en insensible. ¿Cuántas veces Dios no me ha hablado? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, haz esto? Y nosotros estamos pidiéndole que Dios nos hable, pero Dios ya nos ha hablado y hay un área en particular que a todos nos cuesta obedecer. Y cada uno quizás es diferente su área, pero hay una área que a usted le cuesta obedecer, que se le hace difícil obedecer. Siempre hay una área. Pero de eso se trata esta enseñanza, que nosotros nos podamos dar cuenta que eso es la insensibilidad espiritual, es la pérdida de esa capacidad de poder responder a Dios. Y no estoy hablando únicamente de una emoción, porque una emoción la puede tener cualquiera. Una emoción, alguien puede decir, alguien puede pasar al frente, alguien puede orar y se puede derramar el espíritu, y eso al final de cuentas puede quedar como una emoción. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros tenemos que reaccionar espiritualmente todo el tiempo a la palabra de Dios. No es responder una vez, porque eso vendría a ser una emoción. No se trata de eso. Se trata de que nosotros respondamos constantemente a esa palabra, aún aquella palabra que no nos gusta. Porque muchas veces fácil hablamos de aquel que es insensible, de aquella persona que no tiene sensibilidad. Mira cuántas veces le he hablado, cuántas veces yo le he predicado la palabra de Dios, cuántas veces le he dicho, ven, llega, ahí estamos. Cuántas veces vuelve a cometer el mismo pecado, el mismo problema, la misma situación. Y empezamos a darnos cuenta de la debilidad del otro, pero nos olvidamos de nuestra debilidad. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien sufriendo y no nos hemos acercado a esa persona? ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien tiene una necesidad, quizás de un abrazo, quizás de una palabra, quizás de algo financiero? Y Dios nos ha dicho, te he bendecido para que puedas bendecir a otros. Te he dado para que les puedas dar a otros. Y nosotros estamos pensando constantemente en nosotros. Y nos hemos convertido en personas insensibles. Por eso es que Efesios 4:18 dice lo siguiente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. El último hay, usted lo va a poner ahora antes de lo que sigue. Por la dureza de su corazón. Por eso le dije que lo pusiera antes, el hay. Por la dureza del corazón, dice la palabra. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, aquí hay algo muy importante. Aquí está hablando del entenebrecimiento. Una persona que tiene el entendimiento, y no está hablando de lo que usted sienta, está hablando del entendimiento. Está hablando de alguien que es sensato, está hablando de alguien que está conscientemente de lo que está haciendo. Por eso él habla y dice entenebrecido. Y cuando nosotros buscamos esa palabra entenebrecido, el entendimiento entenebrecido, está hablando de que el corazón se ha endurecido porque llegó la insensibilidad. A eso se está refiriendo la palabra.
Ese corazón se puso duro porque se convirtió en un corazón insensible y ya no siente. A todos nos gusta que nos vean muchas veces cuando alguien hace algo. A los artistas les encanta hacer muchas cosas para que todos los vean. No, nosotros podemos hacer buenas obras sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie mire. Cuando somos sensibles a Dios, eso sucede. Pero cuando la palabra aquí también habla, y me voy a recalcar algo, dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra avidez significa codicia, significa afán, significa ambición, significa avaricia, significa alguien que es insaciable. Y en eso se convierte la persona que se endurece el corazón, que se le endurece el corazón. En una persona codiciosa, en una persona afanada, en una persona ambiciosa, en una persona llena de avaricia, en una persona que es insaciable. Y recuérdese lo que le dije al principio, esto es progresivo. Usted hoy mira a alguien que está completamente frío y usted no entiende cómo pudo pasar. No, yo lo vi llorando en el altar. No, yo lo vi derramado en el Señor, quebrantado por el Espíritu, porque es algo que va progresando como un vicio. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que todas estas cosas, una persona puede estar en la iglesia, la persona puede estar escuchando, pero no responde a la voz. No sé si me estoy explicando. Puede estar ahí donde usted está sentado. No es usted, es otro que no vino si quiere. Puede estar escuchando, pero no reacciona. Es otro hermano. Amén. No, si no me contesta amén, va a ser usted. Usted me tiene que decir amén, así es, porque entonces no es usted. Yo no quiero que sea usted. Yo no deseo que sea usted. Deseo que sea otro, que no ha venido a la iglesia, que un día va a venir. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces ese tipo de personas escucha, pero no responde. Y a veces nos ha pasado así. No sé si usted se ha dado cuenta. Usted le da una palabra de aliento a alguien, usted le da un consejo a alguien, pero la persona. Un día aprendí algo de la pastora, porque y a mí a veces me pasa, la verdad. Dicen en mi país, hay un dicho, creo que así es, no sé si es chute o chute, no sé cómo es, pero alguna de las dos es metido. A mí me pasa a veces que a usted no le piden un consejo y usted ve la necesidad y usted quiere darlo. Este man, estoy viendo cómo está cometiendo el mismo error otra vez, está yendo por el mismo camino, ya Dios lo sacó de ahí y vuelve nuevamente. Déjame darle un consejo, dice uno, y voy a hablar con él o con ella y le voy a decir, mira, no vayas en ese camino, no escuches a esa persona, ya te hizo daño, no sigas con esos amigos porque te van a destruir. No sigas con esas mismas conversaciones porque te van a terminar destruyendo. Y usted se siente así como buena gente. Y usted dice, yo le voy a dar un consejo a él o a ella. Y usted va y se lo da. Usted está viendo todo. Dios le dio la capacidad de poder ver el futuro. Usted como buen hermano, como buen amigo, usted quiere darle ese consejo. Pero la persona, por más consejos que usted le dé, no reacciona. ¿Le ha pasado? Bueno, a uno le ha pasado. ¿A alguien le ha pasado acá? A dos le ha pasado. Nos ha pasado, creo, que hemos aconsejado a alguien, pero esa persona no recibe consejo, no se deja llevar por consejos, no reacciona a la voz.
porque su corazón se ha vuelto insensible. Ha dejado de sentir. Y esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque quiero hablar de unas señales. Y una de las cuantas señales es la falta de convicción de pecado. Porque se volvió insensible. Ya no está falta, esa convicción del pecado ya no está. Se fue, se movió. Entonces ya no existe esa convicción de pecado. Normaliza todo lo que es incorrecto. Esto está bien. No está tan malo si lo hago, si todo el mundo lo hace. ¿Te recordás a aquellos hermanos? Tienen 20 años de estar yendo a la iglesia y lo hacen. ¿Y por qué yo no lo voy a hacer? Vaya que esto no sucede aquí con esto. Pero también dice que tienen una pérdida de deseo por Dios, por esa comunión. También es una vida espiritual sin transformación. Se acostumbran a vivir una vida espiritual sin que su vida sea transformada. Y le recuerdan el 10 de mayo a las personas. Hoy están cumpliendo 25 años de ser cristianos. Y antes de convertirse, también les recordaban el Día de las Madres a las personas. Y hoy lo siguen haciendo. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido la insensibilidad. Porque no ha habido una transformación interna. Y no estoy hablando de que seamos perfectos, no. Pero sí que permitamos que le demos la oportunidad al Espíritu Santo que cambie nuestras vidas a través del poder que hay en la palabra de Dios. Que usted y yo le demos esa oportunidad para que pueda Él cambiar. Número 2, y estoy hablando de las manifestaciones de la insensibilidad espiritual. Algo que sucede también es de que el corazón se endurece, como pasó con el faraón. El corazón de Faraón se endureció, no quería soltar al pueblo, no quería liberar a ese pueblo. Repetidamente, constantemente el corazón tenía un corazón duro. ¿Y sabe usted qué endurece el corazón? La desobediencia constante. Desobedezca usted. No sé, si quiere, ¿a quién? A su líder. Los que son hijos desobedezcan a sus padres. Los que tienen un jefe desobedezcan al jefe. Al principio le va a dar como pena. Amén. No hice lo que él me dijo, lo que ella me dijo. Pero llega el tiempo que lo que usted hace cuando ha desobedecido es echarse una mentira. Una mentirita más. ¿Qué va? Al cabo ni se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede. La desobediencia constante endurece el corazón. Por eso es que la Biblia dice que oídos que oyen, pero no escuchan. Y hay una diferencia en oír y en escuchar. Ahí en Mateo 13:14 dice lo siguiente: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No los podía sanar. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Bueno, digamos que a usted nunca le ha pasado. Usted viene al servicio
Y en un momento empieza usted a saludar allá a los japoneses, a los chinitos. ¿Se entiende el mensaje? ¿Se entiende el mensaje? Ese es el mensaje. Así hay personas, y quizás esto sea una señal, sea parte de esto, pero en realidad aquí está hablando de lo espiritual, pero dice, de oído oiréis y no entenderéis. En otras palabras, oímos pero no entendemos, porque no reaccionamos a la voz. Pero también dice, viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y es que el oír pesado produce ese sueño, esa insensibilidad. Por eso, mire, yo le digo algo, cuando lo que edifica la iglesia es la enseñanza. Lo que nos edifica es la enseñanza. Hoy podemos hacer un servicio donde se mueva el Espíritu Santo, donde baje fuego, donde empecemos a orar por todos, donde empecemos a danzar y todo eso. Qué lindo. Pero lo que usted lo va a mantener es la palabra de Dios. Lo que a mí me va a mantener es la palabra de Dios. La fuerza en realidad está en la palabra de Dios. No en una imposición de manos, no en una profecía, no en que yo le pueda decir en qué año nació usted, cuál es su seguro social, cuál es la dirección de su casa, que conozco a su mamá o a su papá porque la vi o algo, no, en una visión, no. Lo que nos mantiene es la palabra de Dios, la enseñanza. Y ese es el fundamento de la iglesia, de toda iglesia. Tristemente en estos tiempos estamos viviendo un tiempo de emocionalismo. El sensacionalismo está a todo lo que da. ¿Dónde está aquel predicador, la predicadora, el profeta, el apóstol? Y ahí la iglesia corre. Se cambia de ropa, dijo alguien, pero no se cambia internamente. Y eso no produce ningún cambio. Porque todo lo que vemos es una fachada, como una casa. Alguna vez en la remodelación de nuestra casa, en algún momento, yo entré a mi casa. No tenía dinero, obviamente. Me sentí como medio decepcionado. Entré y dije, Señor, ¿y todo lo que tengo que hacer? ¿Y dónde voy a sacar el dinero? Pero todo el que pasaba por fuera no se daba cuenta de nada. Todo el que pasaba por fuera miraba la casa igual. Cuando yo tomaba mis llaves y entraba, veía toda esa destrucción, todo lo que pasó cuando entró el agua. Después botamos todo y por dentro estaba destruido todo, pero por fuera todo se miraba bien. Y muchas veces la insensibilidad produce eso, que esté la destrucción interna. Todo por dentro está destruido. Y nos cambiamos de ropa, nos ponemos un buen par de zapatos, un buen pantalón. Pero por dentro estamos destruidos porque ya no reaccionamos a la voz de Dios. Y de esto se trata esta enseñanza. De no únicamente tener el conocimiento, sino de reaccionar a ese conocimiento, de reaccionar a la voz de Dios. Que la podamos practicar, que aquello que hemos estado haciendo constantemente, dejemos de hacerlo. Que digamos, espérate, ¿por qué yo estoy escuchando esto? Señor, ¿por qué estoy aquí en esta conversación? Espérate, ¿por qué estoy hablando esto? ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? Señor, si entiendo lo que es la insensibilidad, perdóname por haber sido desobediente. Perdóname por no reaccionar a tu voz, Señor. Perdóname porque muchas veces me he postrado a orar pidiéndote que me reveles cuando tú ya me has revelado algo. Ayúdame, Señor, a poder cambiar. Ayúdame, Señor, a poder ser una persona diferente. Ayúdame, Señor, a poder cambiar porque he vivido 5, 10, 15 años
con una ropa que no he sido yo, con una fachada, con una máscara, queriendo engañar a todo el mundo sin saber que Dios está conmigo todo el tiempo. Ayúdame, Señor, a darme cuenta en realidad, a poder percibir, a poder obedecer a tu palabra. ¿Cuántos no nos hemos topado con personas que en algún momento, el ver el testimonio, lo que menos queremos es ir a una iglesia? Lo que menos queremos es escuchar a esa persona. Lo que menos queremos es que nos hablen de algo que no viven. ¿Por qué? Porque la insensibilidad visitó esa familia, visitó a esa persona. Y sin darse cuenta, se dejó envolver por eso. Por eso es que muchas veces los oídos oyen pero no entienden. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros podamos darnos cuenta. Por eso Jesús explica que el problema no es el mensaje. ¿Alguien está aquí? El problema no es el mensaje. El problema sobre todas las cosas es tú y mi disposición hacia el mensaje. Ese es el problema. ¿Cuál es tu disposición al mensaje? ¿Cuál es mi disposición al mensaje? Ese es el problema. El problema no es el mensaje. El mensaje está. La palabra está. Yo estoy seguro que más de alguno la palabra le está llegando. El mensaje está presente. La palabra está presente. Por más que yo quiera hablarla, ponerla más bonita, la palabra sigue siendo la palabra. El mensaje está. El problema es tú y mi reacción al mensaje, a la palabra. Y eso es lo que cambia todo. Porque cuando tú reaccionas diferente al mensaje, tú te das cuenta. Y dices, espérate, yo tengo que salir de esta insensibilidad. Llega la revelación y te dice, yo estoy cauterizado. Tengo tanto conocimiento, pero no lo puedo aplicar ni a mi vida ni siquiera. Como yo le hablo a otros si mi vida está cauterizada? Y no te estoy diciendo para que no lo hagas, no. Nuestro trabajo es hacerlo. Dios en el camino, Él nos va cambiando, nos va perfeccionando. No necesitamos ser teólogos para invitar a alguien a la iglesia, para contar nuestro testimonio. No necesitamos ser teólogos. Pero sí necesitamos reaccionar al mensaje. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro eso. Cuando la conciencia está cauterizada, se oye, en otras palabras, pero no se entiende, ni se responde. El que no entiende no puede responder. Los que entienden son los que responden. ¿Cuántos entendidos sabemos esta noche aquí? 4 o 5. Gracias por esos 4 o 5 que están entendidos, que hemos entendido, para poder responder al Señor. Por eso la conciencia cauterizada, ahí en 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Y esto es lo duro, mire. Teniendo cauterizada la conciencia, la conciencia, se habla de una conciencia que ha perdido una sensibilidad. Cuando la conciencia está cauterizada, se ha perdido la sensibilidad. ¿Sí me estoy explicando? Si la conciencia está cauterizada, ya no hay sensibilidad. Ahora la pregunta sería, para saber si tengo cauterizada la conciencia o no, es: ¿soy insensible? ¿Soy una persona insensible?
Porque si yo estoy en alguno de estas personas o soy parte de esto, tengo que darme cuenta. ¿Cómo yo lo sé? Porque me he convertido en insensible. Y eso es algo muy importante. Esto es como la persona insensible es como que, mire, cuando yo tenía 7, 8 años, allá en mi país hay una fruta que le llaman jocote. No sé si existirá en otros países. Pero esa fruta se da en un árbol que se quiebra mucho, se parte, es muy quebradizo. Y yo me subí y la mayoría de esa fruta se convierten en una fruta que le llaman jocote de corona por la forma que tiene unas puntitas en la orilla, así en la parte superior, que parecen como una coronita. Pero los más deliciosos siempre están en aquellos lugares que casi no se puede alcanzar. Y yo siempre me gustaba ir a esos lugares y comerme esa fruta. Pero una vez se rompió una rama. Y se rompió esa rama y me caí y me resbalé. Y lo que sucedió fue que me abrí, no me puse puntos, quizás me hubieran puesto unos 12 puntos como mínimo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no hallaba qué hacer, yo le tenía más temor a que el castigo de mis padres que lo que me había pasado. Y yo fui con una señora que vendía tortillas. Y ella me dijo, póngase cal. Y agarré cal y sentí como eso, como que me hervía ahí, un dolor tremendo. Lo cierto es que me durmió. Tenía la herida, pero estaba cauterizada porque no sentía el dolor. Y eso es lo que sucede con muchas personas, como que tienen una herida, pero no sienten el dolor. Y eso es lo que pasa cuando la conciencia está cauterizada. Ya no duele nada. Nos volvemos inmunes, ya el dolor ya no existe. Usted puede ver a alguien sufriendo, pero usted pasa a la par de ellos. Está el hermano a la par suya. Está llorando, está quebrantado. No lo ministre. Dele un abrazo. Dígale que lo ama. Si le cuenta, gloria a Dios. ¿A cuántos usted no ha visto? O a veces vienen tristes. O a veces están cansados. Y dejemos la iglesia allá afuera. Pero porque la herida, así como la herida es cauterizada, el dolor ya no se siente. En el corazón ya no se siente. Porque muchas veces únicamente estamos pensando, ¿cómo voy a pagar el mortgage? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el vehículo? Ya no podemos ver el dolor de otros, la tristeza de otros. Y aquellos que muchas veces les gusta ser el centro de atención, quiere que todo el tiempo lo estén llamando, que le estén diciendo, pobre, pobrecito, no. Porque está cauterizado. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir cuando una persona está pasando por eso. Entonces, pero ¿por qué se origina en nosotros? La insensibilidad en realidad comienza en el corazón. Ahí es donde comienza todo. ¿Por qué? Póngale atención a esto. Por el pecado que no se ha confesado. Ahí da origen la insensibilidad. En el pecado no confesado. Y usted podrá decir, yo, pastor, yo no estoy pecando ahorita. Yo no he pecado. Yo no he hecho nada. Yo vivo una vida. Usted no sabe qué hizo atrás. Usted está viéndose el día de hoy. Pero hay algún pecado que muchas veces no hemos confesado nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario confesar ese pecado. Salmos 32:3 dice lo siguiente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Por eso es tan importante que no callemos, que hablemos, que digamos. Mire, yo no sé si a usted le pasa, pero mire la mentalidad de hoy. Y no le estoy diciendo que tiene que llamar a todo el mundo, no. Pero la gente sucede algo y lo primero que hace es, lo voy a subir a Facebook. Estaba enfermo, estaba enferma, o estoy enfermo, o estoy pasando por una gran tribulación. Y dijo alguien, nos cuentan todos los problemas y nos quedamos intrigados porque nunca escuchamos las soluciones. Parece como una telenovela. Sabemos todos los problemas a través de los famosos, pero no sabemos cómo terminó la novela. Y hay muchas personas que les gusta esto. Y no te estoy diciendo que hagas o que no hagas, porque eso es el Espíritu de Dios, el que redarguya tu corazón. Todo lo que tú hagas es decisión personal. Entonces es importante. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó su mano, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínese usted, una noche de esas noches oscuras, que por usted no declarar un pecado, se envejezca usted interiormente y que pase una noche todo y usted siente que no amanece. Lo que hemos pasado por algún ataque de depresión sabemos qué es eso. Uno quiere que amanezca el otro día. Ya la cama que estaba supuesta a ser mi descanso, ya no la quiero ni ver. Miedo, exacto. Por eso un miedo me va a acostar y si no me voy a dormir. Imagínese usted que no amanezca. Eso es lo que básicamente está diciendo el escritor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es como que no pueda ver usted la mano de Dios. Como que pasen días y días. Qué feo es sentirse uno vacío. Qué feo es sentirse frío. Qué feo es sentir que usted se postra delante de Dios y está todo frío. Y no le estoy diciendo que sea todo acerca de emociones, no, pero qué feo es buscar la presencia de Dios y sentir uno que no encuentra a Dios, que quien le responde, no hay quien le responda. Qué feo es eso. Qué feo es después de estar pasando una prueba, estar pasando un problema, estar pasando cualquier desierto, situación, lo que sea. Qué feo es cuando uno está en ese problema, en ese desierto, arrodillarme, postrarme delante de Dios y no escuchar nada, no sentir nada, que nada pase. No sé si a usted le ha pasado eso. Pero cuando uno está en el problema, cuando uno siente que no puede respirar, cuando uno está en esa situación, uno busca a Dios y es como que Dios no existe. Pero no nos dimos cuenta todo lo que pasó anteriormente, que nos transformamos en personas insensibles y queremos que en nuestra necesidad Dios esté ahí en ese momento. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que es necesario que nos ejercitemos espiritualmente para que esa insensibilidad no nos visite. Por eso allá en Hebreos 5:14 habla y dice lo siguiente. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Imagínense usted, y esto lo hemos visto. Un niño, un bebé y un adulto. Fácil de entender. No está nada complicado, no tenemos que ser teólogos para interpretar esto.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Imagínese usted que a usted le entregan algo y le dicen, usted va a ir a pelear, y le entregan un arma y le enseñan a usted y usted sabe cómo usarla, pero usted no la usa, no se ejercita. O usted va al gimnasio, o usted tiene una membresía como el pastor y está diciendo todo el tiempo que va a ir al gimnasio y nunca va. No se ejercita. Y después la pastora quiere ver a Arnold Schwarzenegger. ¿En serio? Pues si no me ejercito. Sí, es la verdad. El ministerio me ha crecido y eso sí tengo que ponerme. Pero es la verdad. Si nosotros no ejercitamos ese sentido, no se puede desarrollar el saber de decir, no, yo no voy a hacer esto porque esto es malo. Y por eso es que es necesario que nosotros podamos ejercitémonos, porque el que no se ejercita, dice la palabra, debiendo ya de ser maestros, me toca que volverles a enseñar o a darles leche. En otras palabras, tengo que volverle a enseñar a alguien los rudimentos, las cosas básicas, lo que es la salvación. Y así, que es parte del proceso del crecimiento. Debiendo ya ser maestros, en otras palabras, debiendo ya de que tú enseñes, hoy me doy cuenta, por lo que veo, que te tengo que volver a enseñar lo básico. Por eso dice que vuelve a darles leche, no alimento sólido, no viandas. ¿Por qué? Porque se indigesta el niño. Y hay muchas personas que lo que llevan dentro es un niño, no un adulto. Y esto es lo que habla la palabra, y estoy terminando. Entonces, acá lo que hace Él es que se nos enseña que los sentidos espirituales es necesario ejercitarlos para dejar de ser una persona insensible o para no caer en esa insensibilidad. Si usted no practica, ¿sabe qué es lo que pasa? Si usted no se ejercita, si usted no practica, lo que sucede es, se debilita. Mire, a mí me sucedió algo curioso hace unas 2 semanas. Nunca he sido como que así esos Superman, super fuerte, no. Pero yo agarraba una hoja, los que instalan drywall o sheetrock, como se le conoce, saben que una hoja de 4 pies de altura por 8, para ellos es un papel. Yo me admiro, ellos agarran 2 y largas. Pero yo fácilmente tomaba una hoja de 4 por 8 y la agarraba con mis manos y la movía. Hace un par de semanas atrás, por no ejercitarme, me di cuenta que me costó. Llegué con unos dolores aquí. Yo decía, qué dolor el que tengo. ¿Pero qué me pasa? Que dejé de ejercitarme. Y lo mismo sucede. Los sentidos espirituales hay que ejercitarlos, porque si no se ejercitan, nos convertimos en cristianos débiles. Alguien nos dice algo, llega un chisme a sus oídos y usted se quiere deshacer. El pastor o la pastora no lo saludó y usted se siente el más bajo. Le dicen o lo corrige y usted se siente lo menos, lo que vale, usted no vale nada. Se siente una tortilla y una tortilla pachada o una tortilla mal hecha como las que un día quise hacer yo. Porque no ha ejercitado. Y entonces constantemente nos estamos quejando. ¿Por qué? Porque el sentido no está ejercitado. No me gusta esto, no me gusta aquello, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con el otro. ¿Por qué no lo hacen así? Lo hubieran hecho así. No, ¿sabe por qué? Si usted hubiera sido parte de eso,
hubiera sido diferente. Pero en el momento, como hay insensibilidad, usted tampoco quiere ser parte de esto. O que alguien le diga algo, no. Mis sentidos espirituales están ejercitados. Usted sabe qué cantidad de mentiras no han hablado de mí. Qué cantidad de mentiras. Mire, y la gente que las ha hablado no sabe que los que pensó que eran sus amigos vinieron a mí a decir. No. Yo veo las personas juntas. Digo yo, como dice la palabra, hipocresía. Pero ¿sabe qué? Si yo me pongo a ponerle atención a todo eso, no habría iglesia. Yo le pudiera contar a usted la cantidad de puñaladas que he recibido en la espalda de personas que yo conozco, que han dicho, que han hablado. Pero mi trabajo no es, yo soy una persona que está pasando por una situación. No le digo que no soy ser humano, me duele, sí me duele. Pero cuando uno ejercita los sentidos espirituales, eso no lo tumba a usted, no lo bota, no lo echa. No hace que usted se vaya. Si no, Dios, Señor, yo me voy, yo abandono, Señor, tu llamado, porque la gente es una abusadora. La gente me ha maltratado, Señor. Mira, date cuenta, Señor, date cuenta. Mira, son 40, 50, 60, yo soy uno. ¿Cómo no me van a encontrar defectos? Son 40, yo soy uno. Quizás no lleno sus expectativas. O quizás usted no llena las expectativas de otra persona. Pero cuando usted ejercita los sentidos espirituales, usted se mantiene. Va a venir la lucha, viene el problema, viene el ataque, pero usted está ahí, se mantiene fuerte. Es que Dios te dijo que te va a sacar de ese problema. Dios te va a pasar en medio del fuego, pero Él prometió no abandonarte. Y no importa lo que estés pasando, sélo fuerte si se lo vas a dar. Porque hemos entendido que de la única forma que vamos a poder superar eso es ejercitándonos, es declarando su palabra constantemente, es estableciendo su reino en mi mente todos los días. Tu reino se establezca en mi mente. Tu reino se establezca en mi mente. Tu palabra dice, Señor, yo voy a reaccionar a ella. Hoy me criticaron, hoy hablaron. Yo me quedo parado acá. Yo no me voy a mover. Yo estoy cimentado sobre la roca. Por eso es que es necesario que nosotros ejercitemos el sentimiento, el sentido, más bien dicho así, el sentido espiritual, los sentimientos espirituales, todas esas emociones, es necesario ejercitarlas. Y si hay algo negativo en esas emociones, entreguémoselas al Señor para que podamos nosotros constantemente comer alimento sólido. Y termino con este versículo donde dice también que las distracciones y los afanes nos convierten en personas insensibles. Marcos 4:19 dice lo siguiente: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, hay engaño en estas cosas, en la riqueza, en la codicia. La riqueza y la codicia ahogan la palabra de Dios y hace que usted y yo no podamos tener frutos, no podamos ejercitarnos. El afán ahoga la palabra de Dios. Por eso hoy te digo, ejercítate, haz eso constantemente, declara la palabra de Dios en tu vida.
Ponte de pie en esta noche. Todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos algo que entregarle al Señor. En alguna área de nuestra vida nos hemos convertido en personas insensibles. Hoy yo te voy a pedir que medites en esto. Que le puedas decir, Señor, tú sabes cuál es el área. Tú sabes en qué área tú te has convertido en una persona insensible. Hay algo. Hay algo que ha estado deteniendo que puedas tener esa sensibilidad que Dios está buscando en nosotros. Y hoy te digo, hay algo que el Señor le reclamó a la iglesia. Hay algo que Dios le dijo a la iglesia. Y le dijo lo siguiente. Le dijo en Apocalipsis 2:4, le dijo, pero tengo algo en contra de ti. Hay algo que Dios le dice a la iglesia. Tengo algo en contra de ti, iglesia. Y eso se lo dice. Que has dejado tu primer amor. Hoy yo quiero darte esta palabra de parte de Dios. Si tú has dejado tu primer amor, dice su palabra, recuérdate dónde estabas, de dónde has caído. Si tú y yo hemos dejado nuestro primer amor, quizás eso nos ha hecho ser insensibles. Yo te digo ahí donde estás, levanta tus manos y medita en eso. Y dile al Señor, Señor, reconozco que he dejado mi primer amor. Reconozco, Señor, que me he vuelto insensible. Dile al Señor, Señor, yo lo reconozco. La insensibilidad, Señor, es algo que me ha atrapado. Me he afanado por tantas cosas materiales, por riqueza, por buscar un bienestar, Señor. Y me he enfriado. Pero reconozco tu voz, Señor, y quiero reaccionar a tu voz. Quiero obedecer tu voz. Quiero ser esa persona sensible. Quiero, Señor. Y hoy te pido, Señor, hoy rasgo mi corazón, Señor, delante de ti. Y hoy te pido, Señor, que seas tú el que pueda hablar en mi corazón. Y que así como el salmista lo dijo allá en el Salmo 51:10, dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que tú le puedas decir, Señor, crea en mí, Señor, ese corazón puro. Y renueva un espíritu recto de delante de ti, Señor. Quiero serte fiel. Aleluya.